Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por conectaros. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que quizá más vueltas han dado desde que empezó todo lo que ha pasado con el COVID en este año un tanto extraño, y es cómo han tenido que transformarse necesariamente los eventos tradicionales, y cómo las empresas y las marcas han tenido que buscar nuevas fórmulas que les permitan seguir dando salida a todos los contenidos que manejaban a través de sus eventos, pero en un formato digital, lo cual ha sido una tarea bastante compleja. Al final sí que es verdad que que estos eventos híbridos o digitales tienen la ventaja de que nos permiten romper barreras geográficas, ¿no? Pero sí que es verdad que también tienen otra serie de, no vamos a decir inconvenientes, pero sí de características que los hacen un poco complejos y sobre todo distintos a lo que estábamos acostumbrados. Para hablar hoy sobre este tema, tenemos con nosotros a alguien que me hace muchísima ilusión, que es Ricard Fernández, Social Media Manager de Endesa, y me hace, como os decía, muchísima ilusión porque trabajamos juntos durante mucho tiempo, pero más allá de eso, Ricard es una persona de esas que te cruzas de vez en cuando en la vida y que merecen de verdad la pena. Así que muchísimas gracias, Ricard. Además, hoy cerramos todos nuestros meetups de este extraño 2020 y lo cerramos con él, así que creo que yo estoy encantado de tenerle por aquí. Así que nada, Ricard, lo primero de todo, cuéntanos un poco qué es lo que hicisteis, en qué consistió todo el trabajo de Endesa sobre esta parte de eventos digitales y por qué tuvisteis o por qué decidisteis dar el paso más allá del motivo evidente, ¿no? Que es la pandemia y el confinamiento. Pues bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación, me hace mucha ilusión y es todo un placer estar aquí para comentar y sobre todo para compartir un ratito con todos vosotros, que como siempre es un gustazo. Bien, antes de comenzar hablando de lo concreto, de los meetups, sí que creo que es importante dar un poquito de contexto de la situación previa, porque siempre, al menos corporativamente, tenemos que tener en cuenta todo lo que hicimos para ver hacia dónde habíamos llegado, ¿no? Y quizás dando este contexto quizá puedo explicar mejor el por qué hicimos lo que hicimos, ¿no? Este contexto me gustaría darlo en relación al programa de influencia y microinfluencia que ejecutamos y construimos junto a vosotros desde Comunicación Digital, que se llama el programa Endesa Challenges, que no deja de ser un programa en el cual tratamos de construir relaciones de confianza y también, como no, construir conversación digital con expertos digitales en relación a los proyectos y temáticas de la compañía. Lo diferencial del modelo de los Endesa Challenges es que es una relación que no es de pago, no está retribuida con los expertos digitales, y la otra diferencia es que este modelo de relación se basa en unas experiencias que les llamamos experiencias Endesa Challenges y que se basaban en jornadas físicas en la cual presentábamos proyectos de la compañía de una forma muy diferente, sobre todo haciendo mucho hincapié en la parte emocional de la experiencia y también en la parte humana, en la parte conversacional, ¿no? Entonces, más allá de mostrar un proyecto en el cual nosotros queríamos hacer hincapié para que se conversara sobre él en redes sociales, lo que sí que tratábamos de hacer es que este proyecto los expertos lo vivieran de una forma diferente, ¿no? O sea, mediante experiencias que para ellos podía llegar a ser la primera vez. Uno de los últimos que realizamos fue ir a conocer una central hidroeléctrica y lo que hicimos fue subir en globo aerostático para visitar todo el área y analizar desde el aire cómo era ese contexto sociodemográfico, ¿no? que aportaba una instalación hidroeléctrica a lo largo de la historia, ¿no? Todo esto, pues claro, esta relación, como insisto, era una relación a largo plazo muy humana, pues construyó una serie de relaciones con expertos digitales que se han mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Y llegó la pandemia. Llegó la pandemia y este tipo de experiencias, de hecho la última creo que la realizamos en enero o principios de febrero. Sí. Sí, ¿verdad? Pues ya se empezaba a hablar. Sí, se empezaba a hablar un poquito y pudimos hacer una, ¿no? Pero claro, cuando apareció la pandemia dentro del equipo de comunicación digital, Julián Corredera, Beatriz Ruiz Navarro, Patricia Álvarez, pues
nos encontramos en que, bueno, primero teníamos que comunicar la situación de la compañía en relación a su plan de responsabilidad pública, el plan ejecutado por Endesa de cara a ayudar y apoyar a la situación, ¿no? Pasado esa fase sí que el cuerpo nos pedía más, ¿no? Sí que estábamos en una situación de decir, bueno, estábamos construyendo unas relaciones que estaban yendo súper bien en cuanto a la conversación digital, en cuanto a ese tipo de diálogos con stakeholders que sacaban a relucir proyectos de la compañía casi de forma natural, ¿no? Y esa situación pues, nos pedía realizar algo que mantuviera un poco, ya no diría al mismo nivel, porque evidentemente las experiencias físicas en aquel momento pues, estaban yendo muy, muy bien, pero sí que mantener un cierto tono, un cierto nivel de relaciones, ya no solo con los expertos digitales, sino para continuar hablando sobre aspectos positivos de la compañía en una situación que era tan complicada, ¿no? Y ahora sí, en esta situación, la verdad es que no brillamos por nuestra originalidad entre todos, ¿no? Porque al final hablamos de meetups, que realmente era un formato quizá que sí que se estaba aplicando en muchos terrenos, desde los programas de televisión hasta otras empresas, pues estamos todos haciendo un aspecto similar, un formato similar, porque al final sí que nos daba la sensación de que era una forma realmente rápida de poder alcanzar temáticas y conversaciones a los cuales podíamos estar presentes. Pero sí que es verdad que, y creo que después ya hablaremos sobre ello, ¿no? Que ese formato era un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados dentro de la comunicación de empresas en relación a vídeos tipo Zoom, ¿no? Esto, vaya. Sí, ¿perdona, Álvaro? Que como esto, vaya. Sí, bueno, por ejemplo, ¿no? Realizamos 4 meetups entre mayo y junio y cada uno de ellos atacaba algunas temáticas que para nosotros eran muy relevantes en ese momento. 2 de ellos estaban muy posicionados en la activación de patrocinio de la compañía. Uno de ellos era relacionado con la cultura, el otro con el baloncesto, porque habían oportunidades comunicativas en ese momento que eran muy relevantes. Y otros 2 estaban bueno, más enfocados en proyectos o en pilares fundamentales de la compañía, como podría ser el talento, desarrollo personal, desarrollo profesional, y el otro un posicionamiento más experto en relación a el futuro de las ciudades, smart cities, ciudades inteligentes, innovación. Estos cuatro meetups se repartieron a lo largo del tiempo y creo que más o menos eso es todo. Sí que ahora hablaremos un poquito más sobre la diferenciación de cada uno de ellos, ¿no? Pero todos tenían un formato en común, que era un moderador, esa era la parte sencilla, ¿no? Un moderador con 3 personas, 3 expertos, algunos de ellos eran expertos digitales del programa que os me he comentado antes, otros incluso eran expertos internos, como en el caso del desarrollo personal profesional, ese meetup, y también el meetup de las ciudades, en la cual el compañero experto ponía de manifiesto y entablaba una conversación totalmente natural sobre la temática sin en ningún momento estar todo el rato hablando de pero en Endesa hacemos esto, ¿no? Era siempre una conversación muy general, muy abierta, para que la conversación, como digo, fuera muy fluida y muy relajada, ¿no? Tenemos un pequeño vídeo de resumen de 1 minuto y medio de duración. Si quieres lo ponemos, así todo el mundo puede ver más o menos de qué es de lo que estamos hablando y a partir de ahí ya comentamos. Perfecto. ¿Vale?
hasta un poco de nostalgia ver el vídeo ahora, sí. Sí, con esa música también, ¿no? Muy chulo. Ahí se han visto algunos aspectos que creo que son muy relevantes de cara a esa diferenciación que comentaba antes, ¿no? Que quizás decir Meetup puede parecer, bueno, como muchos otros, pero sí que tratamos entre todos de hacerlo diferencial y eso era un peso que le dimos mucha relevancia. A ver, sí que es cierto que evidentemente no es un meetup como esto que estamos haciendo, o sea, creo que ha quedado bastante claro que había bastante más trabajo alrededor de ello, por lo menos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de conceptualización y demás. Y si te parece, hablamos de esas claves de diferenciación, que por otro lado, vamos a decirlo, fueron un poco las claves del éxito. Vaya, o sea, yo espero que lo valoraseis como éxito, porque tengo aquí unos datos y los voy a decir yo, pero bueno, hay que sacar un poco pecho, ¿no? Fueron 4 meetups con más de 50.000 visualizaciones en total entre los 4. No me voy a enrollar con datos. Y toda la conversación que se generó alrededor de ellos en redes sociales consiguió más de 500.000 impresiones. Esto podría parecer poco o mucho, pero por poner un ejemplo de la competencia que lo contextualice, Naturgy, vamos a decirlo ahora que estamos aquí en familia, también hizo meetups y tuvieron un número de visualizaciones que en el mejor de los casos llegó a 176. Quiero decir, algo hicimos bien. Nosotros internamente estamos muy satisfechos con cómo salieron, con el resultado, con el producto, pero también cómo tanto internamente se valoró, ¿no? Y se vio que era un soplo de aire fresco dentro de las dinámicas, ¿no? Porque sí que es verdad que un foco en el que pusimos mucho énfasis es que, vale, estamos en una situación difícil porque ahora, bueno, tampoco voy a decir que estamos acostumbrados, ¿no? Pero la situación, pues bueno, sí que estamos con un cierto, bueno, apesadumbrados por la situación, ¿no? Pero sí que es verdad que en aquel momento recordemos, la primavera en el cual pues todo era COVID, ¿no? Y la situación era, vale, ¿qué se hace durante el COVID? ¿No? Sí que ahí tratamos de parar un poco y decir, vale, vamos a tratar de enfocar la conversación en que esta sea positiva, enriquecedora, inspiradora, ¿no? Dentro de la situación tan complicada, ¿no? O sea, podíamos haber caído en decir, vale, pues la situación es esta, pues vamos a hablar sobre las ciudades en este momento, ¿no? Que a lo mejor lo que emocionalmente pedía el cuerpo, ¿no? Cómo está la situación ahora, que todo el mundo está confinado, etcétera, ¿no? Y tratamos de dar un pasito atrás, coger perspectiva y poder dar ese mensaje un poquito más positivo. Ese enfoque creo que también fue muy importante. Y bueno, dentro de las claves, Álvaro, y aquí sí que lo podemos ir compartiendo entre los dos, ¿no? Yo creo que una parte importante fue el dinamismo que tenían, ¿no? Precisamente algunos de los aspectos que introducimos lo que hicieron era que se partiera un poco la estructura, no que se partiera del todo, no un poco, la estructura de pregunta, respuesta, vale, moderador pregunta, un experto responde, moderador pregunta, otro experto responde. Esa situación tratamos de romperla ya no solo por la estructura del propio programa, que lo dividimos en bloques, partidos donde pudiéramos generar una conversación y dar pie con unos titulares de prensa, una conversación en redes sociales, que hiciera que realmente los expertos ya no solo hablaran respondiendo a una pregunta del propio moderador, sino que entre ellos incluso pudieran conversar sobre lo que estaban viendo, ¿no? Ese es uno de los puntos. De hecho, también hay otro que teníamos a un dibujante, que ya habréis visto algunos trazos del lienzo, en el cual Mr. Scribing lo que hacía era ir reflejando a medida que iba pasando este meetup la duración era aproximadamente 1 hora, dependiendo podían alargarse, no había ningún tipo de inconveniente, pues había este dibujo que iba reflejando poco a poco las claves o los mensajes que se iban dando, de cara a también el moderador tuviera aire, incluso también el realizador, para ir hacia esa toma, hacia ese lienzo y darle aún más dinamismo visual para, lo que digo, que rompiese y que los usuarios que estuvieran viendo este programa pues no lo vieran como, vale, es una conversación y bueno, aunque me vaya y vuelva, voy a estar viendo lo mismo, ¿no? Que es una persona preguntando a otra. Tratamos de dar este dinamismo. Yo me acuerdo que en alguna reunión que tuvimos
al principio, cuando estábamos pensando cómo los hacíamos, al final la conclusión a la que llegamos es que lo que teníamos que hacer era un formato casi televisivo, ¿no? O sea, que teníamos que imaginar que íbamos a hacer un programa de tele con sus secciones fijas, con sus desconexiones a otras cosas, con su... Y luego otra parte muy importante también dentro de ese planteamiento de hacer casi un formato de programa de tele era cómo podía participar el público, ¿no? Que yo creo que es otra de las cosas que fue bastante clave en generar ese interés. Total. El tema del formato televisivo no es solo en lo que hemos comentado, ¿no? En este dinamismo. De hecho, nos basamos mucho y estudiamos mucho cada uno de estos programas para ver qué podíamos captar y de hecho yo creo que se nota cómo respira, ¿no? Pero también en términos de calidad. Creo que es un aspecto también relevante que sí que tratamos de cuidar en la medida de lo posible. Después yo creo que ya hablaremos de las dificultades porque no siempre es posible, ¿no? Pero en la medida de lo posible siempre tratamos de alcanzar unos niveles gráficos, pero también de sonido y de cámara que fueran robustos, que lo estuvieras viendo y no tuvieras que hacer un esfuerzo por entender lo que el usuario el experto o el ponente estaba explicando, ¿no? Es unos aspectos muy, muy importantes. De hecho, el realizador que nos ayudó en todo esto, pues hacía mucho hincapié en ese aspecto, ¿no? Pobre Jandro. Sí. Oye, has dicho que lo valoráis internamente como un éxito, ¿no? Y me alegro que sea así porque realmente para nosotros también, además era algo que lógicamente no habíamos hecho nunca y fue un reto y el que para vosotros haya sido un éxito y que los datos acompañasen después, pues nos llena de orgullo, ¿no? Pero realmente, ¿qué valor os aporta todo esto internamente, este tipo de formato? Primero, el aspecto que ya hemos hablado un poquito antes, ¿no? De ese punto de positividad que no solo estaba en las temáticas, es un aspecto que antes no he mencionado, sino que también estaba en la relación de las propias personas que estaban conversando, ¿no? Tratamos de construir es que parece que es una oda al sol, ¿no? Una cosa que se puede decir fácilmente y que no es sólida, ¿no? El tema de construir relaciones a largo plazo y demás. Pero sí que nosotros en los Endesa Challenges notábamos que en los momentos vacíos, entenderme vacíos que es después de comer o alguna situación así dentro de las experiencias que cada uno podía ir por su lado, lo que pasaba es que la gente conversaba entre ella sobre las temáticas de las que a todos nos interesaban, ¿no? Entonces, al final veíamos que esa relación relajada teníamos que llevarla también a los meetups, construyendo de forma previa esa relación, ¿no? Y creo que realmente se nota que cada uno de estos programas, de estos meetups, lo que muestran es que hay la suficiente confianza, la suficiente estado de relajación como para ir hablando sobre las temáticas con cierta frescura, ¿no? Y todo eso internamente, de forma corporativa, ayuda muchísimo, porque al final lo que estás rompiendo es un poco pues ese estatus vertical que en algún momento reputacionalmente se puede llegar a considerar, ¿no? En este caso, pues humanizamos la compañía todavía más con la presencia también de expertos internos que entran en la conversación de manera totalmente natural y fluida, ¿no? Y una muestra de ello, de cómo internamente hubo mucho interés, es que la persona que preguntaba que recogía las preguntas en redes sociales y las expresaba en público en el meetup, era una persona ajena, es una compañera, Marina Calva, ajena a comunicación digital, ¿no? Que estuvo encantada de participar, ¿no? y ayudarnos en esto. Internamente, este aspecto de acercarnos también sobre el COVID, la comunicación del COVID en un momento que era complejo, en el cual pues ya únicamente transmitir el plan de responsabilidad pública de una manera única o de una manera muy concreta sobre ello y no hablar de otras temáticas en una situación donde pues, los eventos físicos eran imposibles de llevar a cabo, pues esto también daba pie a poder generar una conversación y un interés que en ese momento pues era más complicado alcanzar en temáticas y en conversaciones digitales en las cuales nosotros nos interesaba muchísimo estar presentes. ¿Verdad? Al principio cuando decía que daba un poco de nostalgia iba también por lo que has contado, ¿no? O sea, sí que es verdad que
Claro, los que nos están escuchando no lo saben, pero ha aparecido gente en la pantalla como Francisco Morcillo o Sergio Navas, con los que al final habíamos compartido previamente muchos momentos y los habían compartido entre ellos también, ¿no? Entonces el clima que se generaba en las experiencias físicas yo creo que luego se transmitió muy bien a todos estos meetups, porque al final era gente con una confianza y una relación ya personal, ¿no? Ya más allá de lo profesional y que trascendía un poco, ¿no? Y que se notaba mucho. Sonia también, que también nos ha acompañado en unas cuantas ocasiones y que estuvo en ellos. Y que fue, en este caso, Sonia fue moderadora. Moderadora, además, sí, sí. Sí. En cualquier caso, es evidente que, o para mí es evidente, ¿no? Que todos estos eventos digitales o que mezclan lo digital con lo físico, porque al final hablamos de eventos digital en el sentido de que tratamos de atraer cierto componente offline, ¿no? Hacia esos encuentros digitales, no todos son ventajas. Creo que también tenemos que ser sinceros. Estuvimos hablando hace como un mes más o menos con Chema Flores y con Verónica, que también ha participado en algún Endesa Challenges, que es generadores de contenido. Chema Flores, periodista, y Verónica, youtuber. Y nos decían que sí, que estaba muy bien porque evitabas los desplazamientos y todo esto estaba muy bien, pero que también notaban que se perdía algo, ¿no? ¿Qué crees que es lo que se pierde? Aquí depende mucho del objetivo que se tiene, porque creo que los objetivos tienen que cambiar un poco respecto a qué se pretende cuando se hace un programa como Endesa Challenges o un proyecto físico a otro tan digital o digital, ¿no? Al final, los objetivos deben variar. Si los ponemos sobre la balanza, pues vemos un aspecto que creo que es muy relevante, es que la conversación digital, la conversación que se puede llevar en redes sociales con una segunda pantalla, en un evento digital es mucho más complicado de llevar a cabo, porque al final la atención está en el propio meetup, ¿no? Entonces, abstraerlo de ello para generar conversación en redes sociales, pues yo ya no os digo que sea difícil, pero es que a lo mejor no es recomendable, ¿no? Porque al final lo que se busca es que en ese momento del meetup, esa hora, hora y media hora, lo que sea, la gente esté interesada en ese foco y que se genere una conversación enriquecedora, ¿no? Entonces, llevar a cabo una conversación de redes sociales más allá del propio meetup o del propio chat de YouTube en este caso, o la plataforma que se desee llevar a cabo, pues es mucho más complicado de llevar a cabo, ¿no? Ese es un aspecto relevante. Después, en el caso de Endesa, pues claro, nosotros, como os digo, las experiencias que llevamos a cabo nos basamos mucho en infraestructuras, en instalaciones que la compañía tiene alrededor del Estado y que al final generan un interés de per se para que los propios expertos vayan con nosotros, no solo a ver qué pasa, sino porque hay una temática y un proyecto detrás muy sólido y que quieren conocer, ¿no? Claro, eso llevado a cabo en un evento digital, pues esa emocionalidad, esa experiencia, pues cambia radicalmente, ¿no? Y ese es uno de los peros que yo destaco más. Por otro lado, temas más positivos o en relación a los eventos digitales, pues ya los has comentado tú, ¿no? El tema de la disponibilidad del experto, pues evidentemente no tiene que reservarse un día, 2 días para poder llevar a cabo la experiencia. Hay mucha más, bueno, como es solo 1 hora, pues la gente se apunta más rápido. Este hunting se realiza de una forma mucho más rápida y veloz y bueno, evidentemente en tema de costes, pero bueno, aquí ya se tiene, insisto, el tema de costes pues son otros costes, pero después también hay que valorar cuál es el objetivo y si es rentable, ¿no? O sea, que yo creo que son estudios totalmente diferentes, ¿no? Uy, ahora no te oigo, Álvaro. Me había silenciado sin querer. Que tenemos aquí a Raquel, decía cuando no me oías absolutamente nada, porque para mí otro bueno, a nivel organizativo, organizar un evento siempre es muy complicado, pero cuando haces algo que además es completamente diferente a lo que estás acostumbrado, creo que es incluso más complicado. Entonces, vamos a hablar un poco de dramas, porque hubo bastante drama.
Eso también tenemos que asumirlo y tenemos que reconocerlo y no pasa nada. Raquel estuvo muy implicada con vosotros también en toda esta parte, entonces, por favor, contadnos. Raquel, llamemos dificultades, ¿no? O retos. Baches. O Sí. sea, el proyecto en sí era un reto, era algo a lo que no nos habíamos enfrentado jamás. Encima, en unas condiciones personales de cada uno, de estás encerrado, el COVID, tienes otras preocupaciones, y algo que fuimos aprendiendo sobre la marcha. Yo bromeaba con Ricard y Bea de que estaban a un meetup de licenciarse en comunicación audiovisual, porque tuvimos que aprender muchas cosas y de manera muy rápida, y además darnos cuenta de que hoy, por ejemplo, simplemente con entrar en un enlace ya estamos conectados. Pero, y tú mandas un tuit, le das a enviar y el tuit ya se ha publicado. Digamos que asociamos mucho lo digital con la inmediatez. Y aquí lo primero que nos dimos cuenta es que este formato, que era muy televisivo, en el sentido de que había una realización, no era pues como hoy, ¿no? Lo que hablábamos, un formato de ventanitas, personitas dialogando. No, aquí había una realización y había un montón de recursos que el departamento de diseño de BES trabajó para dar ese look and feel al producto, y nos dimos cuenta de que esto necesitaba una preparación muy distinta, que necesitaba que la gente se conectase con una antelación de 1 hora, que se probasen micros, que se probasen vídeos. Y claro, las personas en pandemia no tienen los mejores micrófonos o las mejores cámaras, pero el resultado que tenía que salir en pantalla sí que tenía que estar rozando el óptimo. Y eso yo creo que fue lo primero así que nos encontramos de repente ahora mismo tienes un móvil y eso ya es un recurso que te permite hacer muchísimas cosas. Pero para un producto como así nos dimos cuenta de que hacía falta recursos y que hacía falta disciplina digital, que no es algo a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Entonces, bueno, eso era lo primero. Cada meetup era un mundo porque te encontrabas con 4 o 5 personas nuevas y ahí no fue drama, pero notábamos que cada vez estábamos como más prevenidos, éramos más exigentes en el meetup siguiente porque habíamos aprendido de errores del anterior, y eso como el primer reto. Y luego ya en directo, pues podía pasar de todo. En directo te podía pasar que se cayera un ordenador y toda la configuración de todas las personitas se desconfigurase, que te falle el wifi y desaparezcas del meetup. No sé, es que ahora mismo la verdad es que esto es un poco el efecto de la embarazada, ¿no? Que durante el parto sufre, pero luego es una cosa maravillosa. Entonces yo estoy en esa parte maravillosa de que bien lo pasamos, cuantísimo aprendimos, porque aprendimos muchísimo, y esos errores ya pues te hacen hasta gracia, pero es verdad que sudamos y no, hay veces que nos vimos apurados. Y también te das cuenta de qué tipo de personas necesitas detrás de una producción así. Necesitas un Ricard súper perfeccionista que vele porque todo salga bien. Necesitas un Alex que también está por aquí, que te lleva la producción y te lo coordina todo. Necesitas a alguien con nervio, necesitas a una Bea que vele porque todos estemos bien, y necesitas a alguien que no pierda los nervios y que mantenga la calma en todo momento, como era yo. Pues bueno, pues ya os digo, para mí ha sido de los mayores aprendizajes que a nivel profesional que he tenido. ¿Que lo pasamos mal? Sí, pero que ahora el recuerdo es muy guay, muy chulo y te dan ganas, o sea, de verdad, echo de menos como hacer más estas cosas, ¿no? O sea, tener como más retos. Aquí comentar que dentro del equipo de comunicación digital de Endesa sí que es verdad que estábamos, en este caso, pues justo en la trinchera del propio Zoom, pues a lo mejor, como ha comentado Raquel, ¿no? Bea y un servidor, pero la implicación de todo el equipo de comunicación digital ha sido total en ello y, bueno, han estado a tope con
con la producción desde diferentes ángulos, desde el estratégico hasta el más aterrizado en conversación digital. Y por aquí me gustaría comentar, pues eso, comentar a Julián Corredera, responsable de comunicación digital de Endesa, pero también a Patricia Álvarez, responsable web, que también nos ayudaba al soporte en la página corporativa, y también a Elisardo Pardos, que también nos ha echado una mano muy, muy grande, sobre todo en el tema de escucha y en la conversación digital, ¿no? Y esto también me gustaría mencionarlos porque al final la implicación de todos, aunque parezca, como ha dicho Raquel, ¿no? Porque en un primer momento, claro, la inexperiencia, ¿no?, nos da pie a decir, vale, oye, pues vamos a hacer un meetup, lo importante es concretar las personas y más allá de eso, bueno, pues llegamos al momento de la sesión y en la sesión pues ya vemos a ver qué sucede, ¿no?, con un pequeño guión. Y como dice Raquel, nada más lejos de la realidad. Hay una preparación previa, estratégica, de cuáles son los temas a tocar, cómo construimos esa relación previa con los expertos para que ese diálogo sea lo más natural posible. ¿Qué pasa si? El qué pasa si, pues evidentemente en directo, pues como dice Raquel, hay cosas que no se pueden, no diría controlar, no se pueden controlar, pero sí que en cierta manera se pueden prever. Y hay otras, pues que bueno, hay que tener el suficiente margen como para, desde la misma situación de naturalidad en la conversación, pues pueden suceder cosas que si nadie está tenso de cara al público y todo el mundo pues sabe que hay gente detrás que está trabajando en ello y la conversación es relajada, pues si sucede alguna situación de estas, pues con total naturalidad se vuelve a recuperar, ¿no? Pese a que, pues por detrás, evidentemente, como podéis suponer, internamente, pues estamos gestionando para que eso se solvente lo más rápido posible, pero eso en ningún caso trasciende dentro del programa, que al final tratamos de que se construya de una forma natural y fluida, ¿no? Y bueno, como dificultades, pues aquí os decíamos, ¿no? El tema de la calidad, el tema de, pues eso, el micrófono, la conexión. Pues claro, nosotros recomendábamos que hubiese siempre un cable conectado al router en lugar de hacer Wi-Fi, pero también mirábamos de hacer pruebas con la suficiente antelación para enviar micrófonos cuando fuera necesario para que esa calidad de audio fuera lo mejor posible. Pero hay situaciones que, debido al experto o a la situación en la que nos encontramos, se me ocurre, por ejemplo, en Valencia, con los jugadores y staff durante la fase final de la Liga Endesa, en el cual estaban confinados en un hotel en Valencia y no se podía entrar ni mucho menos, ¿no? Entonces, la situación para concretar y coordinar todo pues era mucho más compleja, ¿no? Entonces, aquí hay que valorar un poco, decir, vale, podemos asumir esta situación por el objetivo y el contexto en el que nos encontramos. Los usuarios van a entender la situación, sí, no, y entonces se lanza adelante o no, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas pues se tienen que estudiar previamente para lanzarlas o no, ¿no? Esto es un aspecto a tener en cuenta. Yo creo que lo variable del entorno al final es lo que hace que sea imposible controlarlo, ¿no? Y igual ahora ya estamos todos muchísimo más acostumbrados porque ya llevamos un montón de meses haciendo videollamadas constantemente por trabajo o participando en webinars de este tipo, pero al final lo que no puedes controlar es que cada uno está en su casa y en la casa de cada uno o en un hotel, como decías, pasan cosas que son totalmente ajenas, ¿no? Yo qué sé, pues en el hotel me acuerdo que de repente empezaron a sonar las aspiradoras porque estaban limpiando los pasillos. No puedes hacer absolutamente nada, ¿no? Lo bueno es que yo creo que también el público lo asume de alguna forma, pero bueno, es eso, Sí. pues yo qué sé, como si ahora pasa un gato por delante de la pantalla, pues es que ¿qué le vamos a hacer? No llames al mal tiempo, que lo tengo controlado en el fondo, Álvaro. Sobre todo, además, también es que estábamos en un momento que no era como ahora. Estábamos completamente encerrados en casa y no se podía salir para absolutamente nada. No era bueno, me acerco luego a tal tienda y compro un micrófono o tal. No, entonces, pues me acuerdo que Sonia estaba de obras en su casa, todos buscábamos como la esquina más bonita para la retransmisión. Y creo que además el espectador empatizaba con la situación y se oían a las limpiadoras del hotel, a las aspiradoras y todo el mundo entendía que era algo natural. Es verdad que ahora, pues obviamente la exigencia es mayor, pero es que, o sea, nos lanzamos en un momento muy, muy, muy complicado.
Por eso decía lo importante de los recursos también, ¿no? Y nosotros contábamos con recursos muy limitados, pero teníamos como tantas ganas y tanta ilusión por sacarlo adelante y por hacerlo bien y tal, que bueno, que lo sufrimos, pero lo disfrutamos también. Lo importante es que esas dificultades que comentas, que también lo he comentado antes, ¿no? Que también era inherente del estado que estábamos todos, ¿no? No se trasladó en tono y enfoque a los meetups, y creo que esto es muy relevante. Oye, por ir avanzando, que tampoco queremos tener aquí a la gente, nosotros podríamos estar hablando de anécdotas de los meetups durante 3 días probablemente, pero por ir avanzando, sé que posteriormente habéis seguido profundizando y haciendo encuentros digital y además profundizando en ese componente físico, ¿no? Combinar lo físico con lo digital. Cuéntanos un poco cómo habéis evolucionado ese formato que abrimos en mayo, junio y que después le habéis seguido dando continuidad. Sí, aquí nosotros después le estamos dando vueltas a una situación que sí que es verdad que ya he mencionado antes, y es el tema de la conversación digital, ¿no? Y hacer que los expertos digitales tuvieran una experiencia diferencial respecto a otras cosas que pueden estar haciendo o que han visto, y que ellos sean los protagonistas. Y sí que pensábamos que en aquella primera fase era importante generar esa conversación como lo hicimos. Y ahora estábamos tratando de buscar ese tipo de experiencias diferenciales con le hemos llamado misiones Endesa Challenges, y estas misiones lo que tratamos de hacer es gamificar en base a proyectos o experiencias que sean colaborativas, un poco siguiendo las tendencias en juegos muy sencillos que están causando tendencia en el streaming actualmente, como podría ser juegos como el Among Us, o ya el olvidado ciertamente Fall Guys, que son juegos un poco que lo que buscan es buscar un objetivo común o tratar de colaborar y conversar en relación a conseguir X cosa, ¿no? Y en este aspecto, pues sí que hemos tratado de evolucionar y hacerlo aún más digital. Es decir, quizás los Endesa Challenges eran muy físicos, los meetups son muy digitales, pues buscar aún un punto aún más, más que esté en el medio, ¿no? Y hacer que estas experiencias sean un poco más diferenciales. Uno de ellos, os pongo un ejemplo, con razón del TAT Granada, Talking About Twitter, que es un evento que patrocinamos y que se celebró en octubre en la ciudad de Granada, lógicamente. Lo que tratamos de hacer fue poner de manifiesto el valor artístico iluminado por la Fundación Endesa en gran parte del patrimonio de la ciudad, ¿no? Y para eso lo que tratamos de construir fue un juego virtual donde los expertos digitales desde su casa pudieran estar y dirigir a una persona, a un avatar en la propia ciudad de Granada con una cámara, y mediante un guía ir resolviendo acertijos relacionados con la ciudad de Granada para poner de manifiesto, pues bueno, para generar ese interés por la ciudad, por el evento, pero también trasladándolo en cierta manera a la conversación digital, haciéndolo que al final la experiencia no sea he estado en un meetup con Endesa, sino he llevado a una persona como avatar dirigiéndola por toda la ciudad, por parte de la ciudad de Granada, para conocer algunos aspectos de la ciudad, y he podido estar en Granada de una manera diferente, en una situación en la cual ahora mismo no podía estar, ¿no? Entonces, pues bueno, es siempre buscar ese pasito más para hacer la experiencia única de cara al experto, para que así pueda ir construyendo una conversación digital en relación a nosotros que sea enriquecedora para todos, ¿no? En ese caso, tal y como lo cuentas, sí que es un ejemplo digital 100%, ¿no? Porque tienes el componente que sí está moviéndose por la ciudad, tienes al resto de gente conectada, cada una desde su casa, y un trabajo creativo para llegar a ese modelo previo brutal, ¿no? Porque al final es lo complicado de todo esto. Bueno, y luego la organización, por supuesto, pero esa parte creativa que contabas y la inspiración, que los que estáis conectados no lo sabéis, pero que Ricard se inspire en los videojuegos no tiene nada de particular, porque es una de sus pasiones.
Pero sí, al final es eso, ¿no? Y yo creo que es hacia lo que vamos a tender a partir de ahora, ¿no? A esas experiencias con mucha más creatividad detrás, en las que realmente sí que trasladamos, juntamos las dos partes. ¿Crees que de cara al futuro, más allá de contexto COVID, ¿no? Con un poco de suerte cuando salgamos de esto en algún momento, se mantendrá ese tipo de formatos? ¿O volveremos totalmente a lo tradicional? No, se mantendrá porque cada vez más nos vamos a acostumbrar a los streamings. Y ahí yo creo que es un ejemplo muy claro de la situación. El crecimiento de Twitch durante estos meses creo que denota que ya no hay marcha atrás en la muestra o en cómo se consumen algunos contenidos. Entonces, sí que evidentemente van a haber, y es una cosa que celebro porque en el caso nuestro de Endesa Challenges, el valor que nos aporta las iniciativas más físicas es totalmente relevante, pero sí que va a haber siempre, o en la mayoría de casos, una traslación hacia cómo mostrarlo digitalmente de una manera quizá más visual, más directa, que ese peso creo que al estar ya tan acostumbrados a este tipo de consumo, creo que se va a mantener. Tenemos por aquí, es verdad, bueno, tenemos alguna pregunta, ahora mismo la leo, pero me parece súper interesante lo que comentas del cambio en los hábitos de consumo, ¿no? Y las tendencias de consumo de contenidos visuales. Lo que está pasando con Twitch me parece absolutamente brutal. Ya es un poco fuera del marco de esto, ¿no? Pero me parece absolutamente brutal y creo que supone un cambio en el paradigma del consumo audiovisual en general, ¿no? Es que puede parecer diferente, Álvaro, pero sí que al final el usuario va a estar muy habituado a encontrarse con formatos de charla entre las personas. De hecho, en Twitch ya hay el Just Chatting, la categoría solo de conversar, bueno, siempre tiene mucha presencia. Y al final la gente, el usuario, va a estar tan acostumbrado a ver qué están comentando estas personas, ¿no? Pues que al final también las empresas se van a poder aprovechar de ello en el buen sentido, ¿no? Y generar esa conversación y que al final los usuarios estén muy habituados, tan habituados a ello, que al final también les guste verlo, ¿no? Claro, es que de hecho es eso, o sea, hay un perfil de usuario que busca ese tipo de contenido. Exacto. Cuando Ibai Llanos, ¿no? Que es el gran referente en este sentido, hace esto, igual tiene 15 millones de visualizaciones, son 15 millones de personas que se han conectado para ver cómo Ibai charla con otro. Así sin más, porque quieren ese contenido. Exacto. Bueno, voy a la pregunta, que nos desviamos del tema y como nos pongamos a hablar de Ibai y de estas cosas, ya se nos va del todo. Nos preguntan por aquí, ¿creéis que sería posible llevar esas experiencias a un público más masivo? A priori es sencillo cuando los usuarios invitados están muy acotados y más controlados, pero cuando queremos abrirlo a un público masivo se complica. ¿Cómo lo ves? A ver, realmente depende mucho de la temática a la que ataquemos. En el caso nuestro, nosotros los meetups los hacíamos totalmente abiertos al público y podía entrar cualquier persona a ello. No se requería ninguna inscripción previa, ni mucho menos. Depende de la temática, depende del experto digital y depende del formato en sí. Yo creo que es totalmente aplicable a un perfil más masivo, teniendo en cuenta que presupuestariamente eso implica quizá otros desarrollos, otros números, ¿no? Pero yo, vamos, por lo que hemos comentado justo hace unos minutos, creo que es totalmente aplicable. ¿Qué retos le ves para el futuro? Porque ya hemos hablado de un poco de esa evolución y de la necesidad de creatividad y demás, pero ¿qué retos le ves para el futuro? Para mí, y te abro yo con el que me parece más complicado y lo que creo que más se pierde en esto es esa parte humana, ¿no? Se pierde mucho, por lo menos para mí, igual también porque ya somos mayores, Ricard, y no estamos tan acostumbrados a construir nuestras relaciones íntegramente en un ámbito digital, pero para mí se pierde mucho eso, ¿no? El contacto humano al final es importante. Pero ¿qué más retos le ves de cara al futuro? Sí, o sea, es que ahora puede parecer que es un sustitutivo, ¿no? De la situación previa, porque realmente no nos ha quedado otra, ¿no? Pero yo creo que en ningún caso lo tenemos que considerar, pues eso, que una cosa va a reemplazar a la otra, sino en todo caso complementarse o ser independientes un aspecto del otro. Es decir,
¿por qué no en un futuro poder generar Endesa Challenges físicos y en un momento determinado, con todo el callo ya, como comentaba Raquel y demás, pues seguir desarrollando meetups en los cuales se conversen sobre temáticas en los cuales no se requiere tener una presencia física, ¿no? Porque desde luego lo que tú dices, la relación de confianza, la construcción de esas temáticas en relación a lo que está sucediendo en el entorno, en la compañía, qué proyectos y demás, pues evidentemente se pierde. Por mucho que tratemos de buscar foros en los cuales se converse sobre temáticas, pues hay esa parte más humana que al final es inevitable, y es lo que dices tú, Álvaro, a lo mejor es que ya nos hacemos mayores, ¿no? Pero que sí que es verdad que echamos en falta esa complicidad, ese momento de poder conversar sobre algo que no está en la escaleta, no está enmarcado, ¿no? Y que al final enriquece muchísimo la conversación, ¿no? Yo creo que esto sí también lo estamos notando ya no solo en eventos externos, sino también en nuestro día a día, mientras teletrabajamos, ¿no? Que nos falta ese componente. Y ese reto yo creo que se traduce simplemente en que, bueno, que tenemos que tener muy claro que una cosa no sustituye a la otra, sino que en todo caso se pueden complementar muy bien, ¿no? Yo voy a insistir en algo y muy breve porque ya lo he comentado antes, que el principal reto es ver la manera de que esto se traduzca en una conversación digital que no se reduzca solo a esa hora de programa o a esa pieza digital de vídeo que al final se puede difundir en redes sociales, ¿no? Sino llevar a cabo algunas metodologías o algunas formas que están por estudiar, ¿no? O por poder aplicar y comprobar, para hacer que esa conversación sea un poco más consistente en el tiempo, ¿no? Y no se quede o que nazca y muera en una pieza de vídeo o en una hora de duración, ¿no? Claro, se pierde un poco, y lo comentábamos el otro día, ¿no? Cuando estuvimos hablando para preparar un poco esto, te decía que nosotros cuando planteábamos esos Endesa Challenges o cuando planteas cualquier tipo de evento, al final siempre buscas que haya un momento muy visual en el que sabes que la gente va a compartir o una frase, una cita que sabes que se va a compartir. Claro, en este formato al final la gente está pendiente de lo que estás diciendo. Visualmente lo puedes hacer todo lo bonito que quieras a nivel de realización, pero evidentemente al final es... Uy, te has muteado, Álvaro, sin querer otra vez. Pues Ahora. ya empiezo a pensar que no soy yo, que Es el gato. que algo está pasando, sí. No sé dónde me he cortado, pero bueno. Sí, lo que hablabas, que siempre en temas, en el físico siempre hay la foto, ¿no? Que decimos, vale, aquí es un punto... visual, ¿no? Pues eso, lo que decías antes, vamos a ver una central hidroeléctrica y vamos a verla desde el aire en globo, claro. O sea, evidentemente quieres trasladar ese conocimiento, quieres dar una experiencia única que de otra forma es imposible, que a través de una pantalla es como que todo es posible o todo es mucho más fácil y es menos exclusivo, y además tienes la foto, ¿no? Claro. La mayoría de la gente no ha montado en globo nunca y mucho menos ha podido hacer una foto de lo que estás contando, y es algo súper chulo que le haces la foto, la subes a tus redes sociales y ya está. A una pantalla nadie le hace una foto. Claro, es que experiencialmente no es lo mismo estar en una central nuclear y ver algunas zonas en las cuales no todo el mundo, bueno, casi nadie prácticamente puede visitar, ¿no? Y que unas excepciones brutales, a ver lo mismo en una pantalla que, bueno, que en eso, pues eso ya lo has visto, ¿no? Ya lo has vivido. Cuesta muchísimo más alcanzar esa cota de una experiencia única. Claro, es eso, ¿no? El ejemplo de la central nuclear es otro. Casi todos hemos visto, ya sea ficcionado o viendo Chernóbil o en un documental, hemos visto cómo es una central nuclear por dentro. Ahora, la experiencia de estar allí, ponerte el traje y saber que estás dentro de un sitio al que no puede acceder prácticamente nadie por motivos obvios, pues eso es muy complicado de conseguir, ¿no? Y eso que cosas tipo lo del avatar que nos contabas por Granada, pues te lo acercan un poco, pero al final estás viendo a otro hacerlo. Sí, y desde luego lo que sucede es que cuando estás viendo a otro y estás dirigiendo a otro, pues evidentemente la segunda pantalla, utilizar otro móvil para expresar la iluminación de la catedral es eficiente por este motivo y estoy visitándolo por tal, pues evidentemente es, ya no digo imposible, pero es mucho más complicado, porque al final estás atento y tienes el foco en la pantalla, mientras que si estás visitándolo, siempre tienes un momento para
sacar el móvil porque estamos acostumbrados a ello y lanzar el tweet, el post de Instagram, lo que sea, ¿no? Y eso yo creo que es lo verdaderamente relevante y el reto. Yo quiero añadir... Ay, perdona, Álvaro. No, dale, por favor. Yo quiero añadir que una cosa que, claro, nosotros cuando hablábamos con los expertos digitales del programa, de Programa E, una cosa que valoraban muchísimo era el hecho de lo que comentabas antes, ¿no? Es verdad, no nos podemos juntar en esas experiencias maravillosas a las que les lleva Endesa, pero se sigue fomentando la conversación entre nosotros. Los expertos digitales, que además se caracterizan por, y esto es verdad, hay muy buen rollo en general en la gente en la que va y se crean amistades, nos consta que se crean sinergias, etcétera, etcétera. De forma natural es difícil a lo mejor que, oye, ellos organicen un Zoom o que organicen de ver si ni hablamos, porque además estamos repartidos por toda España. Pero Endesa sigue fomentando esa conversación experta entre ellos. Y yo creo que eso es muy de agradecer, que una marca siga cuidando así de comunidades especializadas en un momento difícil o en un momento donde se podría pensar que el foco está en otro sitio, ¿no? Y eso fue algo que nos transmitieron y además a las personas a las que proponíamos participar, si no lo hicieran, era porque había algún evento o algún compromiso laboral que se lo impidía, pero no por ganas. Y eso para mí también es una lectura muy positiva y creo que Endesa lo ha hecho muy bien. Gracias, Raquel. Nada. Tenemos otra pregunta y que nos dicen que si crees que los usuarios están más interesados en estos eventos porque el acceso es más sencillo o por el contrario, esa pérdida de la parte experiencial les hace perder interés. Los usuarios que alcanzan el vídeo, es decir, ya sea por canales propios o por los canales de expertos digitales, cuando digo vídeo hablo del Meetup en sí, del programa, es mucho más sencillo que entren a ver qué está sucediendo. El reto aquí no es que entren a ver qué está sucediendo, sino retenerlos el tiempo suficiente para que eso les llegue a interesar y no les aburra, ¿no? Entonces, sí que el alcanzar a que un usuario esté pendiente de lo que hace la compañía durante una hora seguida, quizá es más sencillo si se hace en digital. ¿Qué pasa cuando se hace en físico? Pues que la conversación es mucho más alargada en el tiempo y da pie a que cualquier seguidor de alguna de las, bueno, o cualquier persona de las comunidades, de los expertos digitales que están participando, puedan tener interés en un momento determinado. No tiene por qué ser en esa hora en particular, sino durante todo el día o el día siguiente. Ah, mira, a ver qué ha hecho Francisco Morcillo, por ejemplo, ¿no? A lo largo del día con Endesa y vea con una serie de tweets en sus stories, lo que sea en el caso de cada experto digital, lo que está sucediendo y por qué Endesa está mostrando lo que con Francisco en este caso, pues lo que estaba tratando de mostrar, ¿no? Entonces, se alcanza de forma totalmente diferente. Para retenerlo durante una hora seguida o unos minutos seguidos en un canal propio, quizás es más sencillo en el digital, pero el reto está en retenerlo, ¿no? En cambio, en lo otro, pues bueno, como os he comentado, pues al final alcanzarlo también es sencillo, pero no durante una hora concreta ni durante unos minutos en canales propios, ¿no? De hecho, uno de los aprendizajes, ¿no?, de todo esto fue que en la conexión en el directo igual había 250 o 300 personas. Luego hasta las 50.000 visualizaciones que decíamos antes, todo eso se generan a posteriori, ¿no? Es gente Claro. que cuando tiene tiempo, cuando le apetece o cuando tiene un interés puntual, decide verlo. Y ahí amplificas mucho, que yo creo que es una de las cosas que sí que es verdad que se facilitan, el que al final lo estás convirtiendo, el contenido que estás dando, lo estás dando un poco, pues bueno, cada uno después lo puede consumir cuando mejor le venga, que cuando son cosas más puntuales y experienciales, pues pasan en el momento que pasan. Luego sí que es verdad que queda registrada una conversación en redes y demás que amplifica todo eso, pero bueno, siempre dentro del componente efímero de las redes sociales, ¿no? Claro.
No me quiero demorar mucho más allá de la hora. No sé si alguien tiene alguna pregunta más y si alguien quiere, tanto por el chat como hablando directamente, nos puede preguntar sin ningún problema. Y si no la hay, pues es que hemos sido súper claros y te voy a pedir así a traición que para cerrar digas las 5 claves o las que tú consideres. Tampoco te voy a poner un número, pero las claves principales de los eventos Figital. Uy, es un reto porque realmente hemos hablado de ello durante toda la hora, ¿no? Pero El resumen. yo creo que uno de los puntos es el dinamismo, es decir, toda la hora no se puede reducir a que un usuario durante 10 minutos interprete que aquello va a ser una ronda de preguntas y respuestas constantes. Yo creo que el dinamismo es importantísimo. Otra es la calidad, lo cual ya hemos comentado también previamente. La calidad también es una de las claves. Después, de cara a la marca, que haya presencia con algún compañero interno o de alguna manera se ponga en valor alguno de los proyectos de la compañía de manera tangencial a la conversación y a la temática clave que está sucediendo dentro del Meetup también es muy importante de cara ya no solo a la visualización externa del posicionamiento de la compañía, sino también, como hemos comentado internamente, es muy relevante porque humaniza y relaja un poco el tono de la conversación. Y otro de los puntos es el humano. Y el humano creo que abarca muchísimos aspectos. El humano detrás de lo que está sucediendo en la cámara, ¿vale? Ya sea de forma previa para prepararlo, y aquí pues desde el equipo de Best y también dentro del equipo de comunicación digital la implicación ha sido total. Y después también, más allá de ese componente, el humano durante la emisión para que esa conversación, como he insistido siempre, esa conversación sea lo más relajada y cómoda posible para conversar sin estar tensos esperando qué me va a preguntar el moderador, sino que tengan la libertad de poder confluir y poder dar opiniones sin esperar a esa pregunta y esa situación un poco más formal, ¿no? Creo que esos 4 puntos no sé si os parecen la clave o si hay alguna cosilla más, pero yo destacaría 4, ya que me has preguntado 4, destacaría esos. Pues muy bien, Ricard. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que sí, que esas son las grandes claves. No sé si Raquel tiene alguna más, pero para mí sí, esas son las grandes claves. Y creatividad a la hora de conceptualizar lo que vas a hacer y de pues eso, a generar el formato en sí, el que tenga un algo diferente, que tenga un componente creativo que de verdad llame la atención, ¿no? y ofrezca algo distinto. Y lo de la disciplina digital, de verdad, para mí ha sido de los mayores aprendizajes que un buen producto, un buen trabajo, no, pues eso, lleva un trabajo detrás y unas pautas a seguir para que todo esté bien coordinado, pues teníamos la escaleta, etcétera, etcétera, que hay veces que relacionamos lo digital con un poco espontáneo, ¿no? Por la accesibilidad que tenemos, pero cuando queremos hacer algo grande como esto, disciplina digital. Totalmente, Raquel. Sí, suelo decir que el humor y no está contraindicado con la profesionalidad, ¿no? El buen ambiente y demás. O sea, pues aquí lo mismo, la espontaneidad, la relajación que he comentado durante el programa solo puede llevarse a cabo si está previamente muy preparado. Es como aquellas presentaciones que se hacen, ¿no? En Keynotes y demás, que cuando uno está en TED Talks, ¿no? Cuando uno está muy relajado y lo está presentando, pues al final se nota que lo que ha habido ha sido una preparación previa al detalle, ¿no? Muy minuciosa, tratando de estudiar todo esto, ¿no? Y eso creo que una cosa no quita la otra, como tú bien has indicado. Bueno, y que luego nosotros jugamos con el componente cariño, que eso lo hace todo más fácil. Entonces, ahí también. Sí. Somos todos muy majos. Eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. Es que es verdad. Además que sí. Bueno, Ricard, no queremos quitarte más tiempo, que además sé que tienes una reunión importante hoy. Y a todos los asistentes tampoco. Muchísimas gracias por este ratito. Muchísimas gracias también a todos los que os habéis conectado. Ha habido por ahí conectado, no sé si un JCZ, que me atrevería
a decir que ha sido Julián, así que muchísimas gracias a Julián también por conectarse y por oírnos. Julián Corredera, que ya lo ha mencionado Ricard en algún momento, y está también Bea por aquí. Hola, Bea. Está aparente.